Ok, voy a compartirles pantalla. No, aquí no era. Acá. Chan, 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 chan. Temario. Asistencia. Ok, está la compañera que tiene dudas sobre su asistencia. Aquí, por aquí. Creo que era Carla Belén Díaz. Sí, aquí estoy, doctor. Vamos a ver. Déjame checar. Esta es de la clase pasada. Me habías preguntado, ¿verdad? Le había preguntado de la evaluación de la primera evidencia. Ah, ok. Envíala a mi correo de todas formas, ¿sí? Sí, está bien. Ok, entonces no era tu asistencia. Doc, yo sí tenía dudas sobre mi asistencia de los primeros días. En los primeros días. Ok, vamos a ver. Guardar asistencia. General. Asistencia. Por ejemplo, ¿a partir de qué día tienes El, duda? el lunes y el martes nada más, doctor, que ya ve que fue que me hicieron el movimiento. Lunes y martes de la semana pasada, ¿verdad? Sí, Ok. A ver, tuvimos clase nosotros lunes, miércoles y jueves. Entonces, de lunes, ¿cuál es tu nombre? Arriaga. Arriaga. Arriaga Alma Araceli. Sí, No me deja ponerte asistencia porque dice la inscripción del usuario principia a las 12:28 del 31 de agosto. sí, es que ya ve que se habían equivocado y estaba en la mañana, pero mi Moodle me lo pusieron en la tarde, entonces me estaba conectando en la tarde, pero la lista sí aparecía en la mañana. A ver, te voy a poner ahí que sí estabas. A ver si me deja guardarlo. Rubén está. Bueno, también te voy a poner a ti, a ver si me deja guardarlo. Bueno, parece que ya está del lunes. Ahora vámonos a el miércoles de la semana pasada. ¿Me repites tu nombre? ¿Arriaga? Arriaga. Arriaga. Ahí está. Guardar. Ok. Y vámonos de vuelta. Y del jueves 2 de septiembre. Vamos a ver. Buscar. Arriaga. Guardar. Pues parece que ya hubiera quedado. Sí, vamos a ver qué pasa. Ok, gracias, doctor. Septiembre. Ok, vamos a comenzar. Nayeli Jacqueline. Presente. Jorge Armando. Aguirre Contreras. Presente. Okay. Carla Rosalía. Arellano. Justo le acaba de sacar el Meet cuando la mencionó.
Ay, qué malo es el Meet. Alma Araceli. Aquí. Naidelin Sayana. Presente. Miriam Ah, Lisset. presente. En lugar de prender el micrófono me salí. Ok. Eres Carla, Y- ¿verdad? sí. La cámara de mi teléfono está rota, ¿sí la puedo tener apagada? Te voy a estar preguntando, Carla. Te voy a anotar, ¿eh? Carla Rosalía. Ahí está. Sí la puedes tener apagada, pero ya eres mi primer objetivo para preguntar. Está Jacqueline Caro. Ay, no, presente. Candy Saray. Presente. Carla Alejandra Casillas Luna. Presente. Francisco Javier. Presente. Eric Eduardo. Presente. Carla Belén. Presente. Mariel Geraldine. Presente. Gia Fernanda. Presente. Kevin Yair. Presente. Ángeles Saray. Ándale, ando con la fiesta. Presente. Kevin, apaga tu micrófono o pasa las cervezas. No sé qué quieres. Ana Samantha. Presente. Jesús Alejandro. Presente. Ilse Lilibet. Presente. Luis Guillermo. Presente. Ay, traes muy buena actitud, güey. Carlos Maldonado. Presente. Alexa Fernanda. Presente. Tamara. Presente. Adrián Minchaca. Adrián Minchaca Salas. ¿No? Andrea Estefanía. Presente. Juan Alberto Navarro. Es baja. Ah, cierto. Pero Fátima Nicole sí estaba, ¿verdad? Sí, presente. Ah, perdón, ahí está. Juan Alberto es baja. Rubén Nesta. Presente. Luis Fernando. Presente. Mayra Guadalupe. Presente. Adrián Pineda. Presente. Adriana. Perdón, Adriana. Jesús no está. Laura Ramos. Presente. Melanie Robles. Presente. Evelyn Jacaranda. Presente. Edwin Alan. Presente. Daniel Armando. Presente. Ascensión. Presente. Ana Karen. Presente. Roberto Martín. Presente. Muy bien. ¿Saben qué? Esto lo debí de haber hecho antes. Wait a second. Ay, está pensando. Ahorita que mi computadora deje de pensar, comenzamos, ¿eh? Ahí está. Para poder preguntarles de manera más eficiente, voy a imprimir esa hojita para ir
hacer más democráticas las preguntas, con preferencia para el que la tenga apagada su cámara. No es que me responda esta cosa. Está. No quiere. Ahí está. Ahora sí, vamos a comenzar la clase, si les parece. Hoy vamos a ver la clase de generalidades de las fracturas. Les comentaba que yo no... Bueno, a mí me pasaron su programa y me tengo que tener a él. Y de primero vienen un montón de patologías y generalidades de fracturas y después se repiten esos temas en algunas ocasiones. Para eso, pues vamos a ver hoy como, según entendí su programa, como una especie de tour sobre algunas generalidades de las fracturas y las fracturas más comunes, y ya después vienen algunas en las que nos tenemos que en las que nos tenemos que enfocar un poquito más, ¿sí? Entonces le puse de nombre a la clase fracturas parte 1, ¿sí? Donde vamos a hablar primeramente de definición de fractura. Bueno, una fractura es una pérdida de la continuidad de un hueso cuando la fuerza aplicada sobre él es superior a su elasticidad. Puede ser de origen traumático o origen no traumático, de origen directo o de origen indirecto. Y bueno, de aquí ya nos estamos metiendo un poquito a las clasificaciones. Vamos a ver. Jorge Armando Aguirre. Sí. Muy bien. ¿Cómo se clasifican las fracturas? ¿Cuántas clasificaciones de fracturas conoces? Pues hay varias, la verdad, dependiendo del trazo, estas pueden ser transversales, Okay. oblicuas, pueden ser también completas. En estas están las de desplazamiento. Cuando hay un desplazamiento, este puede ser por acortamiento, cabalgamiento, desplazamiento lateral incompleto, completo. ¿Qué más? En la de niños, pues está lo que es la de Salter y Harris, que son de lo que es fracturas epifisiarias, ¿cuál es el final? Por fragmentos, puede ser las tecominiuta, bifragmentarias o bifocales, segmentarias, ¿qué más? Tallo También verde. está el tallo verde, la de rodete en niños, la de una curva, no me acuerdo cómo se llama. Muy bien, respondiste muy bien. Pues Entonces hay hay varias, ¿verdad? Que son mucho. múltiples, sí, perdón que te interrumpa. Hay múltiples formas de clasificar las fracturas. Inclusive en cada tipo de fractura hay subclasificaciones para ver qué tan grave es o no. ¿Sí? La clasificación de A1 también. La AO, que se utiliza estudiando las viejas clasificaciones, pero que se basa en ellas. Entonces, hay muchas maneras de clasificar las fracturas, de acuerdo a la edad, de acuerdo al trazo de fractura, como tú decías, de acuerdo a las partes de las fracturas, si fue conminuta, si fue no conminuta, si fue desplazada, si fue no desplazada, si es estable o inestable, si está angulada, si no está angulada, todo ese tipo de cuestiones. Hay múltiples clasificaciones. La de atrancamiento también. Hay múltiples clasificaciones de fracturas. Vamos a ver aquí lo más básico, ¿sí? Entonces, de acuerdo a su mecanismo de producción, podemos decir que pueden ser por un mecanismo, las fracturas pueden ser por un mecanismo directo, cuando el hueso es golpeado por un objeto, o bien el hueso golpea sobre una superficie dura, por ejemplo, en una caída. Donde se produce la fractura en el mismo lugar en el que se recibió el traumatismo, ¿sí? Por ejemplo, ahí están viendo pues una clásica fractura del parachoques, que le dicen, donde hay una fractura desplazada de tibia y peroné cuando un auto embiste a un peatón, ¿sí?
También tenemos mecanismos de fractura indirectos, donde el hueso es sometido a una fuerza de torsión o angulación y el sitio de fractura no necesariamente es el lugar donde se dio el golpe o donde inició el golpe, sino que se da el sitio de fractura en el sitio del hueso donde se acumularon más las tensiones o donde el hueso presentaba una mayor debilidad, ¿sí? Por ejemplo, ahí están viendo una caída donde alguien mete la mano con la muñeca en extensión y la fuerza del impacto se transmite hacia manera proximal o de manera proximal hacia el tercio proximal del húmero, donde por un mecanismo de torsión se fractura, tenemos una fractura de trazo espiral o oblicua que genera una fractura desplazada, en este caso del húmero, ¿sí? Aunque el golpe se inició a nivel de la mano y la muñeca, la transmisión de las fuerzas resultó en el húmero donde encontramos el punto más débil y donde se fracturó. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. También podemos decir de las fracturas cerradas o simples, donde son fracturas en las cuales el hueso no se comunica con el exterior, ya que la piel y el tejido celular subcutáneo no han sido dañados, ¿sí? Esto no evita que puedan ser fracturas desplazadas, no desplazadas, con minutas, o no con minutos, etcétera, 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 sino que simplemente pues, no se abrió la piel y no se comunicó. A diferencia de las fracturas abiertas, expuestas o compuestas, que son aquellas en las que sí se puede observar el hueso fracturado a simple vista y donde existe una herida que deja los fragmentos óseos al descubierto. Y aquí es donde entra la famosa clasificación de Gustilo y de Anderson. ¿Vale? Obviamente que cuando son fracturas expuestas, pues tradicionalmente se asocia a una mayor complicación, a una mayor morbilidad y tiempo de rehabilitación y costos que en una fractura cerrada, ¿sí? Y bueno, también tenemos clasificaciones de las fracturas, como ya comentaba bien su compañero, de acuerdo al trazo de las fracturas, donde, pues bueno, esto puede variar dependiendo de donde lo lean, pero tenemos fracturas de trazo transversos, de trazos lineales, oblicuos, de trazos espiroideos, en tallo verde, trazos inclusive con minutas, ¿sí? Las fracturas transversales, pues, son aquellas en que la línea de la fractura es perpendicular al eje de longitud del hueso. Entonces, es muy sencillo. Si el eje longitudinal, en este caso, parece de la tibia, es entonces un trazo transversal es perpendicular y de esta forma es el trazo de la fractura, de manera perpendicular, ¿sí? Tenemos fracturas oblicuas, donde la línea de fractura forma un ángulo mayor o menor a 90 grados con el eje longitudinal del hueso. ¿Por qué? Porque en un trazo transversal, más o menos, el ángulo que se forma con el eje transversal con el trazo de la fractura son aproximadamente 90 grados, y entonces una fractura oblicua es cuando este ángulo es mayor o menor, como lo vemos aquí. Aquí tenemos el eje longitudinal aproximadamente parece de la tibia, y seguimos el trazo de fractura, pues nos está dando aproximadamente un ángulo de 45 grados, que es menor a los 90 grados del ángulo, a los 90 grados del trazo transverso de fractura. ¿Me doy a entender? Sí. Estas son más fáciles de reducir, ¿no? Las oblicuas que las transversales. Híjole, depende, ¿sí? Bueno, porque vi que tiene más contacto óseo, algo así. Sí, tienen más contacto óseo y pueden ser más fáciles de reducir, pero también pueden ser un poco más inestables, ¿sí? Entonces, ahí dependiendo, obviamente son reglas generales que no aplican para todos. Hay que ver cada caso en particular. También tenemos fracturas longitudinales, donde el trazo de fractura sigue
más o menos el mismo eje longitudinal del hueso, ¿sí? Digamos que son paralelos, ¿sí? Las fracturas en espirales, donde el trazo de fractura va a tomar una forma como una especie de espiral a lo largo del eje longitudinal del hueso. Generalmente esto es causado por una fuerza torsional o rotacional. Hay que tener cuidado con estas fracturas en espiral porque suelen generar puntas o bordes agudos o afilados, los cuales te pueden acompañar o pueden ocasionar lesiones de tejidos blandos por dentro, aunque no haya una herida abierta o inclusive una herida abierta con abundante lesión de tejidos blandos, ¿sí? Pues es muy importante preguntar cuál fue el mecanismo de lesión. También está un ejemplo de una fractura en espiral, en este caso parece ser de un fémur, ¿sí? De una fractura en espiral, y bueno, o sea que hay que tener cuidado con las estructuras vasculonerviosas que tenemos ahí, como pueden ser la arteria o la vena femoral y el nervio femoral que van por ahí pegaditos. ¿Sale, vale? Y bueno, las fracturas en rama verde o en tallo verde, que son fracturas que nada más vamos a encontrar sobre todo pues, en niños, por las características propias de sus huesos, que son más maleables, porque tienen más contenido de colágeno que los adultos, y donde este tipo de fracturas en rama verde o en tallo verde, donde el lado que recibe la fuerza permanece intacta y el lado contrario que no recibió el impacto es donde se da el trazo de fractura, ¿sí? Normalmente en estos casos el hueso no se acorta, pero pueden sufrir algún tipo de deformación en su eje o en el punto de fractura, ¿sí? Luego tenemos la fractura conminuta. Las fracturas conminutas son aquellos en los que el hueso se rompe en pequeños fragmentos y pues para unir este rompecabezas, estos montón de fragmentos de huesos, pues obviamente va a ser necesaria una cirugía porque una simple reducción cerrada no va a tener la eficacia. Y normalmente, pues para más o menos amasar todo, para acomodar todo y para alinear todo, se va a necesitar material de osteosíntesis, ya sea con el uso de agujas, placas, tornillos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es más fácil. Me hubieras dicho eso desde el principio. Mi florero suizo. ¿Suizo? Suizo pedazos. Entonces, pues en las fracturas conminutas normalmente son fracturas que se hicieron pedacitos. Eso es más fácil. Bueno, también podemos clasificar las fracturas de acuerdo al mecanismo de producción, ¿sí? De producción del trazo de fractura. Por ejemplo, tenemos fracturas por un mecanismo de compresión, por un mecanismo de flexión, un mecanismo de cizallamiento, un mecanismo de torsión y un mecanismo de tracción. La compresión o el mecanismo de compresión es donde la fuerza se produce en el eje del hueso, produciendo así un aplastamiento, y en este tipo de fracturas vamos a ver que afectan o las vemos más frecuentemente a las vértebras, a las mesetas tibiales y en el cráneo. ¿Alguien hizo alguna pregunta? Yo. Mande. ¿Esas fracturas entran dentro de las indirectas que ya había mencionado al principio? Ok, no sé, digamos que son formas de clasificarlas, se pueden combinar o no combinar, ¿sí? Ah, ok. Es que había leído y encontré que según el mecanismo de producción se dividen en dos, que serían los mecanismo directo e indirecto, y el indirecto comprende a las que ya mencionó ahorita. Ah, sí. Ok, entonces, luego tenemos las fracturas por flexión, ¿sí? En este caso, las fracturas por flexión es donde la fuerza resultante actúa en una dirección perpendicular al eje mayor del hueso. Y en uno de sus extremos, estando el otro fijo, se produce la fractura que se conoce muchas veces como en alas de mariposa por los fragmentos que tenemos aquí. De este lado se da
el sitio de aplicación de la fuerza y resultamos con fracturas en alas de mariposa. Luego tenemos las fracturas por cizallamiento. ¿Qué podría provocar esa fractura? Puede ser el ejemplo que vimos al inicio, el de la fractura de parachoques, donde tu pie puede quedar atrapado, y también la he visto muy frecuentemente en fútbol. Les encanta fracturarse de esa forma, sobre todo cuando el paciente tiene el pie apoyado en el piso y llega alguien y le da la patada o le cae encima o algo, y también se puede fracturar de esa forma, asociado también obviamente a lesiones ligamentarias de la rodilla. Frecuentemente me ha tocado ver este tipo de pacientes, ¿sí? Un mecanismo parecido te puede dar una fractura por cizallamiento. Todo depende de dónde vinieron las fuerzas, obviamente, ¿sí? En las fracturas por cizallamiento es donde el hueso es sometido a una fuerza de dirección paralela y de sentido opuesto, originándose así una fractura en un trazo horizontal. Y bueno, este esquemita me gusta mucho, está muy entendible cómo se forman las fuerzas que ocasionan la fractura. Ya vimos la de flexión, la de compresión, la de cizallamiento, donde le llegan al mismo tiempo por un lado y por el otro y se cizalla, por así decirlo, ¿sí? Y aquí tenemos la de torsión y la de tracción que nos falta por ver, obviamente. Aquí está. La fractura de torsión es se define como la deformación de un objeto como resultado de una fuerza que se le imprime un movimiento de rotación sobre su eje, estando un extremo fijo, y también puede definirse como la acción de dos fuerzas que rotan en sentido inverso. Aquí está, y ya nos faltaba la fractura por tracción, que se produce por el resultado de la acción de dos fuerzas de la misma dirección y en sentido opuesto. Son los arrancamientos y avulsiones que generalmente vemos. Por ejemplo, una fractura muy común que vemos por tracción es la fractura de la rótula, ¿sí? Donde por un lado tenemos que se pueden dar por una hiperflexión de la rodilla, en la cual la rótula queda expuesta a ser traccionada hacia abajo por el tendón rotuliano y hacia arriba por el tendón del cuádriceps. Entonces, ¿qué hace la rótula? Pues se parte. Es una de las fracturas más representativas de este mecanismo de lesión. ¿Me doy a entender? Sí. Okay. Y bueno, también tenemos que comprender que en los huesos hay ciertas zonas donde pudiera ser más fácil presentar algunas fracturas. Por ejemplo, en las epífisis proximales o distales, recuerden que tenemos ahí hueso esponjoso o hueso trabecular, ¿sí? Y normalmente estos huesos, aunque a simple vista no tienen un patrón organizativo pues fácilmente visto, por así decirlo, lo cierto es que estos huesos, estas trabéculas, se organizan en algunas líneas de fuerzas, en algunas líneas de tensión, como lo estamos viendo aquí, ¿sí? En estas líneas de tensión que siguen ciertas direcciones. Y todo esto hace que, por ejemplo, tengamos algunas zonas más susceptibles a ser fracturadas, que son donde estas líneas no pasan. Por ejemplo, en el cuello del fémur tenemos el triángulo de Ward, que está formado o que queda formado por el trazo de estas líneas de fuerza, de estas líneas de tensión. Queda como un punto débil y es un sitio frecuente de fracturas. Y obviamente, si a eso le asociamos la osteoporosis, o alguna deficiencia nutricional, y etcétera, 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 pues pueden ser sitios frecuentes de fractura. Ahora, también podemos tener algunos lugares anómalos,
donde normalmente no hay una debilidad importante en esa zona, pero si le ponemos un cangrejito por ahí, pues puede ser una fractura de las que llamamos patológicas, porque pues hay un cangrejito por ahí que hace que esa zona esté debilitada y se requiere una poca de fuerza para ocasionar una fractura, y son de esos casos en los que dices, bueno, es que el mecanismo de lesión normalmente no ocasionaría una fractura en esta persona. Entonces ahí es cuando ya tienes que sospechar, se piden algunos estudios y pues puedes diagnosticar un cáncer por ahí escondido, que muchas veces la primera manifestación es una fractura. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? No, Doc. ¿No? Ok. Ahora, el siguiente tema que nos piden en su temario es que hablemos de las principales fracturas del recién nacido y lactantes, ¿sí? Vamos a comenzar con Ángeles Saray y Barría Ruiz. ¿Andas por ahí? Mande. Ok, Ángeles, ¿me podrías decir, por favor, algunas diferencias entre el esqueleto del adulto y el esqueleto de un niño? Creo que el esqueleto o los huesos de un niño pueden ser un poquito más frágiles que el de un adulto, ¿no? Bueno, también dependiendo la edad de la persona adulta. Okay. Y, por ejemplo, si un adulto ya mayor se llega a fracturar, es más difícil que los huesos vuelvan a ¿cómo se puede decir? A pegarse, no sé cómo se puede decir la palabra. Y el de un niño es más fácil, que si le ponen una férula o algo, se llegue a recuperar más rápido el huesito. Bueno, el término que tú buscas es consolidación en vez de pegarse, pero bueno, se entiende, ¿verdad? Nada más recuerda decir consolidación ósea. Y bueno, según lo que entendí que me comentaste, es que los niños consolidan más fácil que los adultos. En eso tienes razón, pero normalmente el esqueleto del niño es más resistente a los golpes, ¿sí? Obviamente, si tú me dices, maestro, es que si yo le pego a un niño con mi puño, a lo mejor lo fracturo, y ese mismo golpe en un adulto a lo mejor no lo fracturo, ¿sí? Pero pues vamos viendo, vamos poniendo todo en la misma escala. No es lo mismo la cantidad de fuerza por centímetro cuadrado que recibe un niño a la que va a recibir un adulto, ¿sí? Entonces, centímetro cuadrado por centímetro cuadrado, para que nosotros veamos una fractura en un niño, es que fue un chingadazo muy fuerte, lamentablemente, ¿sí? Bueno, están diciendo por el periósteo, ¿sí? Los niños... Por la placa de crecimiento, ¿no? También. Bueno, al momento de las fracturas es muy importante los niños checar la placa de crecimiento, ver que no haya sido afectada. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahora voy a preguntarle a Jesús Alejandro López. Dígame, doctor. Oye, Jesús. Tú eres de los que dieron participan. Jesús, ¿tú crees que hay diferencia en el tratamiento de las fracturas de un adulto a un niño? Sí. Es básicamente más por lo que dijo mi compañera. Muchas de las veces no se ocupa intervenir mucho en una fractura de un menor, bueno, de un pediátrico, a la de un adulto. Uh-huh. Sí, ¿por qué? Tienes razón. Por lo que me dijo lo de la consolidación ósea. Es más fácil que haga su proceso de reabsorción ósea, la remodelación, a un adulto. Consolida más fácil, muy bien. ¿Alguien más? Básicamente sí. También una diferencia es que en unas fracturas de los niños, por ejemplo una fractura en tallo verde y eso, podemos tolerar angulaciones, o sea, desviaciones del eje de los huesos más grandes que en los adultos,
O sea, una fractura con una angulación en X hueso, por decir, de 20 grados respecto al eje del hueso, en un niño, perfecto, ponle férula. En un adulto, esos mismos 20 grados significan cirugía. ¿Me doy a entender? Entonces, es muy raro que se traten los niños con osteosíntesis por desviaciones angulares o rotacionales, inclusive en ocasiones, que un adulto son muy claras ya las reglas del tratamiento de las fracturas. Si tiene más de 20 grados o más de 15, dependiendo del hueso de angulación, cirugía, tienes que abrir y tienes que alinear. Y un niño puedes tener 20, 30 grados de angulación y no es necesario intervenir quirúrgicamente en ellos. ¿Sí? ¿Esa angulación se puede deber a que puede formar una pseudoartrosis por el callo óseo que forma? ¿Esa angulación en los adultos me dices tú? Ajá. No tanto por la pseudoartrosis, sino porque esa deformidad angular te va a echar a perder toda la biomecánica del miembro, en este caso. ¿Sí? O sea, los músculos ya no van a transmitir bien su fuerza, no van a tener el mismo brazo de palanca, puedes ocasionar una carga innecesaria en un punto de una articulación distal o proximal que pues no es lo adecuado. ¿Sale? Ok. Entonces, estoy transmitiendo pantalla, se supone. Y aquí estamos. Principales fracturas del niño. Es como un tour, ¿eh? No nos vamos a meter demasiado. Entonces, el esqueleto del niño, como ya les comentaba, es diferente del esqueleto del adulto. Las diferencias es que son más flexibles los esqueletos de los niños y eso ocasiona fracturas que no se ven en los adultos, como son las fracturas en tallo verde, en rodete e incurvaciones plásticas. También tenemos que tener en cuenta que los niños tienen fisis y cartílagos de crecimientos, que recuerden que son radiotransparentes a la toma de radiografías y en ocasiones al ojo no entrenado, pues pueden confundirse con fractura, con trazos de fractura, ¿sí? Y también aquí nos puede dar algunas enfermedades de los cartílagos de crecimiento, como es la epifisiolisis. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que los niños tienen una elevada capacidad de remodelación, ¿sí? Y esto nos da márgenes de deformación postraumática más amplios y en los niños es muy raro que no consoliden. Es casi seguro que te va a consolidar y si no te consolida, pues tienes que pensar que algo anda mal. Primero que nada, que pueda tener alguna infección o que haya algún tejido que esté en medio de los trazos de fractura que evite que se pegue, ¿sí? O porque el niño tiene alguna deficiencia hormonal o alguna enfermedad más rara, ¿sí? Y obviamente en las fracturas de los niños, a diferencia de los adultos, pues es muy poco probable que tengas una rigidez articular, una maligna, por decirlo así, tóxica, pues si me quieren entender. En los niños, sí, tienen una rigidez, pero se la pasan por el arco del triunfo y jugando se les quita. En los adultos tienes una rigidez y ya te dio un hombro congelado, ya quedaste inservible, entonces es muy diferente el tratamiento de las fracturas en los niños que en los adultos. Por ejemplo, en las fracturas, en los adultos es más raro encontrar lesiones incompletas y en los niños es más frecuente encontrar estas lesiones incompletas. Por ejemplo, tenemos una de ellas es las fracturas en rodete, también se le llama torus o en caña de bambú, donde por un mecanismo de compresión axial se impacta el hueso cortical yuxtametafisiario en las trabéculas metafisiarias y parece como si el hueso se hubiera inflado. Lo están viendo, un segundito, lo están viendo aquí, ya se ve completo, lo están viendo aquí, parecería como que el hueso aquí se hinchó, ¿se fija? Sí. ¿Sí? Parece como si hubiera sido inflada y pues no, es un trazo de fractura, es una lesión incompleta, ¿sí? Y como aquí lo dicen, son muy frecuentes en la metáfisis distal del radio y son fracturas estables, por lo tanto, solo requieren una inmovilización por 3 a 4 semanas y va a salir todo muy bien siempre y cuando no haya daño neurovascular. ¿Alguna duda o alguna pregunta?
No. Todo bien. Todo bien. Ahora, luego tenemos las fracturas en tallo verde, que ya las vimos en las clasificaciones, donde, a ver, viendo esto, que aquí está roto y aquí está roto. ¿Dónde fue el chingadazo? ¿Dónde fue el madrazo? ¿Dónde fue Del el lado golpe? contrario. El lado contrario. Entonces el golpe vino de acá. Del lado que se fue el golpe no se fractura y del lado que no fue el golpe sí se fractura. Esas son las fracturas en tallo verde. ¿Me doy a entender? Sí. Estas las vamos a ver con mucha frecuencia en el antebrazo de los niños. Ya ven que los niños no corren y no los suben a los brincolines, o que no andan en las resbaladillas, en los subibajas y todo ese tipo de cuestiones. O sea, los niños nunca se caen, ¿eh? Nunca se caen los niños. Entonces, es rarísimo que pasen, no se caen, es muy frecuente, ¿sí? Y vamos a encontrar una angulación marcada y clínicamente son fracturas inestables que requieren una reducción y una vigilancia estrecha para detectar y tratarlos, que haya redesplazamientos. ¿Me doy a entender, chavos? Sí. ¿Sí? Okay. Y bueno, también tenemos las llamadas incurvaciones plásticas, ¿sí? Como su nombre lo dice, son deformaciones sin que haya un trazo de fractura. Si se fijan, ¿por qué es una deformación? Le dicen deformación plástica, pues básicamente es que el traumatólogo dice, ¿sabes qué? Está doblado, pero no es una fractura en tallo verde y tampoco es una fractura en rodete porque no se ve inflado el hueso por ahí. Entonces vamos a llamarle, obviamente no es normal, y vamos a llamarle una deformación plástica. ¿Me doy a entender, chavos? Sí. Sí. Entonces, ahí lo dice, deformaciones sin fractura que a veces pueden pasar desapercibidas en la radiografía. Obviamente requieren ser reducidas e inmovilizadas. ¿Cómo te puedes dar cuenta si un paciente tiene la duda? El chiquillo se golpeó, está inflamado, le duele, sí, y le tomas radiografía y pues la ves medio, pues no ves un trazo de fractura. Si tienes ante esa duda, ¿qué es lo que tendrías que hacer para ver si lo inmovilizas o no lo inmovilizas? O si lo mandas con el trauma, que él haga tracción o que él vea cómo se las arregla. ¿Qué harías tú para saber qué está pasando ahí? Vamos a preguntarle a Eric Eduardo Chávez. Doctor, Mande. ¿te podría hacer alguna prueba de esfuerzo? Híjole, con el niño lastimado y ponerle a hacer esfuerzo. Porque se supone pues que no está fracturado, entonces no sé. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra idea? Eric, te había preguntado. ¿A cuál Eric le pregunté? Híjole, te me perdiste. Ah, aquí está, Eric Eduardo Chávez Pérez. ¿Escribió algo? No, bajé al baño. ¿Qué pasó? Ah, ok. Digamos, estás de guardia en urgencias, el traumatólogo se fue se fue a la iglesia, a la catedral chica, a la iglesia secundaria, y te dijo, ok, te vas a ganar un 200, pero te vas a quedar aquí, y de repente y está todo muy tranquilo, son las 3 de la mañana, llega una mamá con un niño llorando, que andaba brincando en la cama, y de repente la cama se le acabó y se fue al piso y metió una mano. Y pues le duele mucho, ya lo sobaron y todo está inflamado, le duele y el niño no la quiere mover. Le tomas una radiografía de esa mano y la ves así. Piensas, ¿está fracturado o no está fracturado? No. Para ti no está fracturado. Pero la mamá te dice, oye, es que ¿no le va a poner yeso? Así me lo va a dejar, mire, no la puede mover. ¿Qué harías tú? ¿Cómo te darás cuenta si está fracturado? Si es normal o no es normal, o si nada más es un simple golpe y ya.
Pues es que en la radiografía no aparece ninguna fractura. Nada más es como un tipo de... Se dobló poquito. No sé cómo decirlo. Ok, entonces, pero ¿esa doblada es normal para el niño? No. Ok, entonces lo que tienes que hacer es, toma una radiografía del lado sano, ¿sí? Ojalá que tengas un lado sano en ese momento, ¿sí? Y bueno, y ya comparas el lado sano con el lado no afectado, con el lado afectado, ¿sí? Y te dice ahí ya, bueno, a grandes rasgos, si ves que hay mucha diferencia del lado sano al lado afectado, que sí está muy dobladito, dice ahí que solamente que esté más de 20 grados doblado de lo normal, es cuando se tiene que hacer una reducción e inmovilizar, ¿sí? Y si es menos de 10 grados, pues a lo mejor con un cabestrillo y unos analgésicos tiene. ¿Me doy a entender? Entonces, ante la duda, siempre váyanse al lado sano y comparen. ¿Me doy a Y entender? si no tiene, supongamos, radiografía. ¿Mandé? Si no hay radiografías, Ok. ¿qué se puede? Si estás en tu ranchito, en tu servicio social, te llega un chiquillo así, inmovilízalo en una posición neutra y refiéralo al trauma, ya que ellos se hagan bola ya. Obviamente si te llega un niño con una de esas fracturas o con una lesión, pues obviamente tienes que checar el estado vascular, el estado nervioso, que no haya lesión neurovascular, inmovilizas y lo refieres a segundo nivel. Y ya que ya se hagan bolas. ¿Salió, vale? Okay. Ahora, en los niños también es muy frecuente encontrar fracturas de clavícula, ¿sí? Y en los niños casi siempre eso se asocia a un parto distóxico, sobre todo en bebés macrosómicos, ¿sí? Son de esas distocias que encontramos en el último periodo del trabajo de parto donde el niño ya no descendió o a veces tienes que hacer alguna maniobra para que los diámetros encajen y poder sacar al niño, ¿sí? O a veces lo sacan a la fuerza y lo sacan fracturando la clavícula, ¿sale? ¿Vale? Entonces, si ustedes ven eso, ¿cómo verían a un niño o cómo creen que va a estar un niño que tiene una fractura de clavícula? ¿Qué esperarían encontrar? Que esté con su cuello dobladito, obviamente que esté inquieto, llorando, Puede estar al irritable. tacto. Puede estar irritable y sobre todo, si vieron que fue un parto donde batallaron para sacar al chamaco, pues palpen, ¿sí? Palpen las claviculitas del niño, váyanse al mismo tiempo palpando la derecha y la izquierda y pueden sentir el famoso signo de la tecla positivo o en el punto el niño le duele, ¿sí? Y empieza a llorar y ese tipo de cuestiones. Entonces, si sospechan, tomen la radiografía y ya ven si hay algún trazo de fractura. Y obviamente, no es nada más, si se fracturó, hay que hacer una pequeña inmovilización y el niño en 3 semanas va a estar como si nada. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si ven a una niña que les dice la mamá, sabe que mi niña de 3 meses, que pesa como 8 kilos, que batallaron para sacarla, tiene su manita así, su manita derecha, que tuvo una fractura de clavícula, nomás la inmovilizaron y ya luego le tomaron radiografía y me dijeron que ya había pegado. Pero mire su manita. ¿Qué le dicen? No, señora, es normal. ¿O qué le van a decir ustedes? Pues a ella le causaron un daño permanente, ¿no? ¿Qué tipo de daño? Una deformidad ósea. Una deformidad ósea. ¿Quién más? Vamos a ver. Luis Guillermo López. Usted ve un niño así, no mueve la mano y nomás la tiene en esa actitud. Puede llorar o puede no llorar si ustedes la mueven de manera pasiva. De manera pasiva. Pues yo creo que sí puede llorar, Doc. Ok. Pero, ¿en qué tendrán que pensar? ¿Qué se les tiene que venir a la mente luego? A ver, no puedo ver lo que escriben si no me pongo acá. Chan. A ver, Melanie.
Cuando, bueno, ya ve que dijo que se tiene que inmovilizar y demás, pero se tiene que inmovilizar todo el brazo, ¿no? Hasta la manita para que no suceda eso, ¿no? Si es una fractura de clavícula, le pones una especie de férula en 8. Y con eso tienen, ¿sí? Ahora, si ustedes ven un niño así, signo patognomónico, ¿sí? O sea, si ustedes ven un niño con la manita así, que no la mueve, le puede doler, le puede no doler, eso puede variar un poco dependiendo, ¿sí? Pero ven la manita así y no la mueve, o sea, la niña patalea, mueve su manita, ella intenta tomar objetos con la otra mano y esa mano nomás no la mueve. Y tiene un antecedente de un parto distóxico, donde la jalonearon con o sin fractura de clavícula. ¿No puede tener un daño neurológico? ¿Lesión del plexo braquial? Exactamente, lesión de plexo braquial. Después los vamos a ver a fondo, ¿verdad? Que hay el tipo de cumple y el tipo de Duchenne. Ustedes ven esa manita así, piensen luego una parálisis obstétrica de plexo braquial. ¿Sale, vale? Que no se les olvide. También podemos tener fracturas humerales, que se suelen dar igual que las fracturas de clavícula en niños macrosómicos que batallaron para sacarlos. Doctor, perdón, pero ahí cuando les dañan el plexo braquial, sí es correcto, ya les queda y para toda la vida eso, ¿no? Sí, dependiendo. Ya no, ¿cómo arreglárselos, no? Ya si lo sacaron mal y se lo hicieron una luxación, ya no hay remedio, ¿no? Dependiendo, chavos. Dependiendo qué tanta lana tengas y qué tanto te puedas mover. ¿Sí? Si se dan cuenta pronto y tienes lana, te vas a un lugar con una buena cirugía reconstructiva y puedes recuperar algo. Pero si estás en una institución donde te atiende un médico que ni onda con lo que son las parálisis obstétricas, te retardan un diagnóstico y ya se van dando cuenta a los 3, 4, 6 meses al año, pues ya no hay tanto que hacer, ¿sí? Y obviamente, aunque haya cierto daño, siempre está la rehabilitación. Y una buena rehabilitación con los años te puede hacer una diferencia importante. ¿Me doy a entender? Pero sí, muchas veces, dependiendo del tipo de tracción y el tipo de daño, recordemos que hay 3 niveles de lesión nerviosa. Neurosmesis, que es como ya la sección completa del nervio. Axonosmesis, donde hay un daño axonal que puede ser en cierto porcentaje de un 50, 60, 90%. Y una lesión desmielinizante, donde solamente se lesiona la capa de mielina del nervio, ¿sí? Y donde esas lesiones son completamente reversibles de 3 a 6 meses. Entonces, pues todo depende. Si se dan cuenta de esto, de una probable parálisis obstétrica, los estudios que se recomiendan son la resonancia magnética y, en este caso, también una electromiografía. Y la electromiografía es un estudio muy importante que te va a decir qué tipo de lesión tiene, ¿sí? De acuerdo a cómo estén funcionando los nervios y los músculos del menor. ¿Me doy a entender? Sí, doc. ¿Sí? Ok, entonces, para ustedes que van a ser internos, ustedes sospechan de una parálisis obstétrica, ¿a quién lo tienen que derivar? ¿Al neurólogo? Digo, neurocirujano. Neurólogo, trauma. Bueno, primero, pues al pediatra, ¿sí? Y ya el pediatra tendrá que valorar si lo manda al trauma o a neurocirugía o ya le pide los estudios para irlo estudiando, ¿sí? Pero originalmente tendría que ser traumatología o cirugía reconstructiva en este caso, ¿sí? Cirugía plástica y reconstructiva. Y obviamente a rehabilitación, siempre ahorita la onda es la rehabilitación. ¿Le han llegado pacientes así, doc? Híjole, para aventar para arriba. ¿Sí? Entonces, volviendo a las fracturas humerales,
También te pueden dar un daño nervioso o algún trastorno del plexo braquial, y estos se van a inmovilizar con vendaje Belpa la mayoría de las veces, ¿sí? El 99% de las veces. Y miren, no sé si se alcanza a ver por aquí, pero bueno, aquí está una fractura humeral de un niñito, se inmovilizó, pegó bien chueco, pegó bien feo. Esto en un adulto es impensable, o sea, esto en un adulto es, tiene que ser de cirugía sí, o de que sí es cirugía a huevo, ¿sí? Y en un niño, inmovilízalo nada más, déjalo crecer y mira, qué bonito creció, ¿sí? Siempre y cuando no haya daños en la metáfisis y epífisis. ¿Me doy a entender? Sí, también puede haber supracondilias, ¿no? Que pueden... También puede hacer fracturas supracondilias, claro. Ahora, otra lección que tenemos frecuentemente en los niños, ¿sí? Que no es una fractura como tal, pero le digo que su programa está bien fumado. Ojalá algún día se pueda acomodar, pero bueno, yo tengo que atenderme a lo que viene en su programa. El codo de niñera, o también se conoce como codo de tracción, o síndrome de pronación dolorosa. Es una subluxación de la cabeza del radio por fuera del ligamento anular de la cabeza del radio del niño, y generalmente se da por darle un jalón al niño, ¿sí? Por ejemplo, varias veces cuando estaba en el servicio de urgencias, pasó que llegaban niños que no podían pronar su mano, ¿sí? Y tenían inflamada la mano y todo, y pasó que no se cayó, sino que el niño iba por la calle, de repente se le soltó a la mamá, se iba a cruzar la calle al niño, y la mamá, en afán de protegerlo, lo agarra y le da un jalonzote terrible al niño, que se lo trajo así como si fuera un muñeco de trapo, y lo abrazó, y desde entonces al niño le dolía, ¿sí? Obviamente, en estos casos es más común en niños chiquitos de 1 a 3 años, y vamos a encontrar en el niño obviamente dolor. El niño no va a poder extender completamente el codo, lo va a tener semi-extendido, el antebrazo va a estar en pronación y va a haber una ausencia de la movilidad activa. El niño no lo va a querer mover. Y perdón, ya me equivoqué, era que el niño no puede supinar la mano, no es pronar, porque el niño, la mano va a estar en pronación. En la radiografía vas a ver que hasta cierto punto va a estar normal, porque no va a haber trazos de fractura, pero si te fijas bien en la proyección lateral, a lo mejor en la APE no vas a ver tú ningún daño importante, pero si ves la proyección lateral de esa radiografía, vas a ver que va a estar subluxada o luxada la cabeza del radio. Entonces, al niño lo que le tienes que hacer es, obviamente como va a tener mucho dolor, se recomienda sedarlo, dormirlo, ¿sí? Y simplemente supinas su bracito con el codo extendido y luego lo flexionas, y con esa maniobra es muy posible que ya se regrese la cabeza del radio a su lugar, haciendo esa maniobra que tenemos ahí, ¿sí? Dice ahí que no se requiere inmovilización, pero si ya el niño traía mucho dolor y eso, puedes inmovilizarlo 5 o 7 días, lo citas para revalorarlo después, quitas el yeso y el niño ya va a empezar a poder mover, y con unas pocas sesiones de rehabilitación generalmente el niño va a estar ya como si nada. ¿Me doy a entender? ¿Alguna duda o pregunta? Sí, Mande usted. Ese también del codo de niñera es el que se puede dar cuando los papás les hacen el mentado avioncito, ¿no? Que lo agarran de un lado uno y otro de otro y lo balancean, ¿verdad? Sí, puede ser. Sobre todo cuando el jalón es demasiado fuerte y brusco. Recuerden que los tejidos de los niños son más laxos que el de los adultos. Pero esto sí se va a considerar como una fractura, ¿o no? ¿O nada más es el síndrome del codo de la niñera? El síndrome de codo de niñera, no hay una fractura como tal, es una subluxación o una luxación, pero más frecuentemente subluxación. Y ahora sí, hablando de fracturas supracondilias,
Estas se suelen localizar en la metáfisis humeral inferior. Se dan en niños un poquito más grandes, en una edad de 6 a 7 años, donde el fragmento distal del húmero se desplaza hacia atrás y el codo del niño parece estar en extensión, ¿sí? Y si es mucho el desplazamiento, puede haber un daño vasculonervioso. Lo que hablábamos en la clase pasada, lesiones del nervio radial, nos va a dar el síndrome de la mano caída, ¿sí? Donde el niño no va a poder extender ni la muñeca ni los dedos y probablemente tampoco el codo, dependiendo de donde haya tenido la lesión del nervio radial, a qué nivel. Aquí están viendo pues, una radiografía, pues, obviamente muy desplazada de una fractura supracondilia, ¿sí? Y pues es muy importante en estos casos también descartar un síndrome compartimental. ¿Saben qué es un síndrome compartimental? Miriam Lisset Cañarte. A ver, no alcanzo a ver quién. A ver, si no contesta Miriam, tú contestas, Jorge Armando. Se lo paso. No, tú Miriam, por favor. No, es que no tengo idea, la verdad. Ok. Armando. Pues hay por la compresión hay un aumento de la presión en lo que es el antebrazo, en este caso si es supracondilia humeral, como la que estamos hablando, y es patognomónico la síncope de lo que es el síndrome compartimental, lo que es el dolor, la parestesia, la disminución de los pulsos por disminución de la irrigación venosa, en este caso por la vena braquial o la humeral, y dolor al movimiento pasivo, algo así, más o menos. Okay. Lo dijiste muy bien, pero yo se los voy a decir, tratar de decir en palabras más sencillas, lo que es un síndrome compartimental, ¿sí? Imagínense que están en su jardín y ustedes están regando el pasto y de repente alguien les pisa la manguera. ¿Qué va a pasar? Me va a retener. Por la resistencia que está ejerciendo el cortar el flujo, pues en este caso del agua, ¿no? Ok, entonces es un síndrome compartimental. No se necesita una hemorragia interna. Fíjate bien, qué bueno que preguntas, no se necesita una hemorragia interna, que puede haber o puede no haber. Va a bombarse el brazo, ¿no? Va a aumentar el volumen del... Puede aumentar el volumen, pero no puede ser, puede no ser por una hemorragia, que sí puede ser, pero no siempre, ¿sí? A lo que voy es, el síndrome compartimental lo vamos a tener en extremidades, donde hay un espacio que ya no es extensible. Por ejemplo, es imposible que haya un síndrome compartimental en el abdomen. ¿Por qué? Porque el abdomen pues se puede expandir mucho. Entonces, en un antebrazo, ¿hay lugar para expandirse? No. No. Entonces, por ejemplo, es a lo que iba. Como si hay una hemorragia interna que puede o no haber, o hay una inflamación muy severa de los tejidos blandos, y esa inflamación se da en un lugar donde no se puede expandir, ¿qué va a pasar? Los mismos tejidos circundantes te van a apretar la manguera, te van a apretar el vaso y va a haber una falta de circulación. Que puede ser o no por una hemorragia, puede ser por una inflamación de los tejidos blandos. Por ejemplo, en una fractura, donde hay un proceso inflamatorio muy severo, y que a veces los síndromes compartimentales se presentan al segundo o tercer día cuando se da la mayor inflamación. Entonces, ese es un síndrome compartimental. ¿Dónde se dan más frecuentemente los síndromes compartimentales? Pues en los lugares donde menos se puede extender, en las extremidades. Antebrazo y pierna, en la tibia, a nivel del muslo-pierna, ¿sí? Sobre todo la pierna. Es donde más se va a dar. Entonces, ahí ya es donde entran las 5 P's que tú comentabas. La falta de pulso, la disminución de la temperatura, y obviamente va a haber un aumento de la presión intratisular, que es lo que te va a hacer que ya no entre ni salga sangre. ¿Sí? Y hablando de los yesos, es muy importante, por ejemplo, que en los yesos, cuando los pongan, pues no lo dejen muy apretado,
porque si se lo ponen luego al segundo o tercer día, dependiendo de la lesión que tenga el paciente, puede ser que se dé la mayor inflamación y podemos tener un síndrome compartimental. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué le dirían ustedes a un paciente para que pueda detectar un posible síndrome compartimental cuando esté en su casa? ¿Cómo? ¿Qué le dirían a un paciente? ¿Cuáles son los signos de alarma? Ok, ¿mande? Lo que comentó de que si no sentía entumecimiento, inflamación. Bueno, básicamente es, señor, si usted siente inflamación, se le entume la mano, pero no es un entumecimiento que no se quita, el dolor se hace insoportable y la mano se le ve pálida, fría y sobre todo el dolor es mucho, tiene que venir rápidamente a urgencias para que le aflojen el yeso y lo revisen, ¿sí? Y así es muy difícil que se les vaya a pasar. ¿Salí, vale? Bueno, ya me salí un poquito del tema, pero bueno, el síndrome compartimental, aguas en los niños, porque el periodo de mayor inflamación no es en el primer día, en el segundo, es en el tercero, y para ese momento ya va a estar el niño en su casa muy a gusto, bueno, no tan a gusto, pero ya va a estar en su casa. ¿Y cuándo puede haber más probabilidad de un síndrome compartimental? Entre más tarde se reduzca una fractura, en este caso una fractura supracondilia. ¿Me doy a entender? Una pregunta, si no en este caso se arregla, ¿puede llegar a una osteonecrosis y amputar la extremidad? Amputación, sí, claro. ¿Sí? Sí, por eso es muy temido el síndrome compartimental. Aguas con las demandas, inclusive. ¿Sí? Ok, entonces, el tratamiento de las fracturas supracondilias. Si son fracturas desplazadas, no desplazadas, yeso con inmovilización con yeso, ¿sí? Obviamente, pues, si está ligeramente desplazada y tras la reducción, ya quedó como una no desplazada, igual nos quedamos con yeso, a menos que el traumatólogo diga, ¿sabes qué? Yo creo que si está inestable, sí lo voy a operar, ¿sí? Y bueno, en fracturas desplazadas, donde sí quedó muy desplazada, se tiene que hacer una reducción bajo anestesia, se le colocan agujas percutáneas que se le conocen como clavos de Kirchner y se le coloca también un yeso posquirúrgico, ¿sí? Es muy importante que cuando pongan las agujas verifiquen por medio de fluoroscopía y todo eso que estén lejos del canal epitróqueo-lecaniano para no dañar el nervio cubital, ¿sí? Y que quede bien alineado para que el codo no quede en valgo o en varo, como si fuera una rodilla en varo o valgo, pero en el codo. Y esto se da porque no hacen una buena reducción en el plano vertical o rotacional del codo. Y bueno, ya hablamos de las lesiones. Bueno, un compañero de ustedes ya habló cuando hablamos de las clasificaciones, que en los niños podemos tener fracturas de la fisis o que pueden involucrar la fisis, y en este caso pues se utiliza la clasificación de Salter y Harris, que normalmente, bueno, se empezó a utilizar sobre todo en fracturas de tibia, pero pues ya se ha extendido para muchas fracturas fisiarias, o para la gran mayoría. Para la gran mayoría de las fracturas ya se utiliza la clasificación de Salter y Harris, ¿sí? Y bueno, las lesiones del cartílago de crecimiento son fracturas obviamente cuyo trazo cursa en alguna parte o en todo el curso del cartílago de crecimiento, pudiendo o no desplazarse la epífisis con respecto a la metáfisis, ¿sí? Es una lesión delicada, sí, por la potencial aparición de una epifisiodesis, que es una lesión definitiva de todo o de una parte o de todo el cartílago de crecimiento, que generalmente se va a dar por formación de un puente óseo. Y esto nos va a ocasionar ya sea una detención del crecimiento longitudinal del hueso, si fue una lesión completa del cartílago de crecimiento, o una desviación angular del mismo si fue una lesión incompleta del cartílago de crecimiento. ¿Me doy a entender?
¿Sí o no? Sí, Doc. ¿Sí? Es que como no los veo, tengo que ver si hacen la mueca de sí o no. Okay. El tipo más frecuente de lesión de cartílago de crecimiento es el tipo 2, que se localiza muchas veces en el radio distal y en determinadas localizaciones también puede ser más frecuente como en la tibia distal, en el húmero distal y como ya les comentaba en el radio distal. Se producen ocasionalmente también epifisiolisis de tipo 3, cuando vemos ahí, y en un plano y epifisiolisis en tipo 4 en otro plano, recibiendo así el calificativo de fracturas, las famosas fracturas triplanares, ¿sí? Y obviamente esto ya requiere un tratamiento más especializado. También tenemos determinadas epifisiolisis como la femoral distal, que requieren mucha energía, una lesión, un porcentaje alto de energía para lesionar al paciente. Suelen ser fracturas inestables y pueden asociarse a lesiones importantes, por ejemplo, con lesiones de la arteria poplítea. Normalmente, los tipos de lesión Harter-Harris tipo 1 y tipo 2 se tratan con un yeso, con una férula. Los tipos 3 y 4, que pueden ser también fracturas triplanares, son de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Y el riesgo de epifisiodesis es mayor cuantos mayores sean el grado de desplazamiento y el tipo de lesión. O sea, entre más se haya desplazado el foco de la fractura, entre más se haya desplazado la fractura, puede ser mayor el daño al cartílago de crecimiento, ¿sí? Y obviamente el daño es mayor cuando se afecta una fisis muy activa, por ejemplo, de un hueso largo, el más común, el del fémur distal, ¿sí? O cuando el niño es muy pequeño y obviamente se lesiona ese cartílago de crecimiento y todavía le queda mucho por crecer, ¿sí? Cuando ya hay una epifisiodesis, se puede intentar salvar ese cartílago de crecimiento reseccionando o quitando el puente óseo que formó el foco de la fractura o por medio de una distracción de la fisis, pero ya son unos procedimientos ya más avanzados, ¿sí? Ahora, vámonos a otras lesiones frecuentes en los infantes, ¿sí? Como en la enfermedad de Legg-Calvé-Pertes. Vamos a ver, Gia Fernanda. Mande. ¿Qué conoces de la enfermedad de Legg-Calvé-Pertes? Que es una deformidad de la parte proximal del fémur. Muy bien, ¿qué tipo de deformidad? Osteonecrosis parcial. ¿De qué parte del fémur? Ay, se cortó, no lo escuché. ¿De qué parte del fémur? Parte proximal. ¿Qué parte proximal del fémur? ¿El trocánter mayor, el trocánter menor, el cuello? Ay, esa no me acuerdo. Okay. El cuello. No. El trocánter mayor. La cabeza. La cabeza femoral, sí. Háganse cuenta que Diosito dijo, porque muchas veces es así idiopático, te voy a apretar la manguera que te lleva agua a la cabeza del fémur, ¿sí? Simple y sencillo en pocas palabras. Hay una osteonecrosis casi siempre debido a una trombosis de la arteria nutricia que le lleva sangre a la cabeza femoral. Punto. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Ok. Entonces, fíjense bien. Dice, ahí es un trastorno adquirido de la epífisis femoral proximal con una necrosis aséptica e hipertrofia del cartílago de la cabeza del fémur de los niños debido a una alteración idiopática de la circulación. Entonces, no sabe por qué, pero le dejó de llegar sangre
a la cabeza del fémur, ¿sí? Entonces, si no le llega sangre a la cabeza del fémur, ¿qué pasaría? ¿Quién se muere? Pues hay isquemia y luego necrosis y pues muere el fémur. Cabeza proximal del fémur, y hay una clasificación que valora lo que es el colapso del 25 y el 50%. Okay. Y se ve en una radiografía como radiopaca la necrosis de lo que es la cabeza. Lo dijiste muy bien, colapso. ¿Pero por qué colapsa? Porque se muere el hueso esponjoso. Al no llegar, o sea, la cabeza del fémur normalmente está así, ¿sí? Porque tiene hueso esponjoso vivo, sano y fuerte, aunque sea hueso esponjoso. Le deja de llegar sangre, pum, le deja de llegar la sangre, ¿y qué es lo que pasa? El hueso esponjoso muere, el niño no sabe que le pasó eso, sigue apoyando, ¿y qué es lo que va a pasar? La cabeza del fémur como que se poncha, ¿sí? Pero, por otra parte, el cartílago articular, ese tiene su propia circulación, muy pobre, pero tiene su propia circulación. Entonces es raro que se afecte también al propio cartílago, y entonces el cartílago, al ver que el fémur se está ponchando, pues crece un poco más. ¿Me doy a entender? Por eso dice aquí hipertrofia del cartílago con una necrosis de la epífisis proximal, del hueso esponjoso de la cabeza del fémur. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, por eso se ve esta imagen. Miren, aquí está el cuello bonito, el trocánter apenas se está formando, y aquí está la metáfisis. ¿Y qué pasó? Pues que se ponchó la cabeza femoral. ¿Me doy a entender, chavalones? Sí. Y recuerden que el cartílago no se ve en las radiografías, pero ven que hay un poquito de espacio, está medio radiolúcido, seguramente el paciente aquí tiene algo de cartílago articular. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, Sí. les Se dice llama ahí, la radiografía de pilar de Herring, ¿no? Para... sí, bueno, hay unas clasificaciones para ver todo eso. Ahorita vamos a verlas, y si no, se supone que hay una clase más adelante de todo esto. Ahorita es como un tour. Pero bueno, me interesa que vayan ubicando las patologías de manera sencilla para que rápido se les vengan a la mente, ya las vayan conociendo, al menos lo básico, y ya al momento de estudiarlas ya sea todo más entendible. ¿Sale, vale? Entonces, normalmente esto es por un periodo de isquemia donde se necrosa en una cabeza femoral inmadura, ¿sí? Esto nos hace que haya fragmentación y fracturas condrales por estrés, y aquí es donde inicia la sintomatología, para después pasar por un periodo de absorción y reosificación y remodelación de la cabeza femoral, y te pueden quedar secuelas como las alteraciones de la longitud, subluxación de la cabeza femoral y deformidades de la cabeza femoral o del acetábulo. Entonces, ¿cómo es la sintomatología o cómo es la historia natural de la evolución de la enfermedad? Pues básicamente, como les dice ahí, pum, se corta la circulación, le pusieron el pie a la manguera, ¿sí? El hueso en formación, como le deja de llegar sangre, y es la única arteria que tiene, casi siempre, pues muere ese tejido óseo. Como el niño sigue apoyando, ¿sí? Al morir, pues empieza ese tejido óseo, la cabeza femoral empieza a perder su forma redondita y se empieza a aplanar, ¿sí? Y al irse aplanando, eso también te puede fracturar el cartílago, y ahí es donde el niño empieza con la cojera, donde empieza con dolor al estar caminando, ¿sí? Y es donde el niño se agarra a la zona de la ingle y empieza a cojear de buenas a primeras sin haber tenido algún traumatismo previo, ¿salí, vale? Entonces, pues no crean que la naturaleza, nuestro cuerpo dice, ya me dejó de llegar sangre, ya me morí, ¿no? Pues el cuerpo busca la manera de volver a reconectar, de hacer una neovascularización, de volver a revivir esa cabeza
ese punto óseo de esa cabeza femoral se trata de revivir, ¿sí? Entonces lo que hacen es reabsorben todo el hueso muerto y lo empiezan a reosificar y a hacer una remodelación de la cabeza femoral. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que dependiendo cuánto se ponchó ese hueso, pues la remodelación ya no va a ser la misma, ya no va a quedar igual de bonito que antes. Y sobre todo puede haber remodelaciones anómalas, así como que alguien hace algo a la cochalotada y puede que queden entonces cabezas femorales que te lesionan también el cótilo o acetábulo sí, que te lesionan el acetábulo, o sea, la cavidad donde va la cabeza femoral, que suele ser redonda, te la lesionan y también tenemos alteraciones en el cótilo, ¿sí? Bueno, ¿por qué se le llama enfermedad de Legg-Calvé-Perthes? Bueno, porque fue descrita simultáneamente en el año de 1909 por estos tres doctores, Arthur Legg de Inglaterra, Jacques Calvé de Francia y Georges Perthes de Alemania y Henning Waldenström de Suecia. No sé por qué le hicieron bullying al sueco, pero le pusieron Legg-Calvé-Perthes y al sueco lo mandaron a comerse quesos allá a Suiza, ¿sí? Entonces, otros nombres que podemos encontrar son osteoconditis idiopática, osteoconditis deformante juvenil, coxa plana y pseudocoxalgia, ¿sí? Y bueno, aquí está, estos tres se llevaron toda la gloria y pues está triste porque se debió de llamar la enfermedad Legg-Calvé-Perthes-Waldenström. ¿Me doy a entender? Y así le llamaron ellos. Legg le dijo una oscura afección de la cadera, muy darketo el don. Calvé le dijo es una pseudocoxalgia, ¿sí? Se fue por la sintomatología. Perthes dijo es una artritis deformante juvenil, ya su madre. Pero bueno, de artritis no tiene nada, porque no es una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Y los tres decían que no era una forma de tuberculosis de la cadera, porque en ese momento pues había muchas alteraciones y muchas deformidades por tuberculosis ósea, ¿sí? Doc, Mande usted. sí incluyeron su nombre en algo, ¿no? Había leído, bueno, no me sabía esa historia, por qué el nombre, pero había leído que hay un signo de Waldenström. Sí, de hecho, Waldenström fue la fractura subcondral, algo así. Fue un excelente médico y no fue de lo único que hizo eco él, sí, pero ahí lo dejaron fuera en eso, ¿sí? Y inclusive fíjate lo que dice aquí, un sinónimo para esta enfermedad es la coxa plana, porque Waldenström en 1922, tras descubrir los casos de 22 niños, vio que todo se perdía la forma esférica de la cabeza femoral, ¿sí? Entonces también se le puede llamar enfermedad de Waldenström, pero fueron ahí 3 años de diferencia, que para esos tiempos, pues, o sea, no había la corrida de información como la tenemos ahorita. Bien se pudo haber llamado, porque el nombre de Legg-Calvé-Perthes ya se hizo años después. No entiendo por qué no tomaron en cuenta a Waldenström, si él dijo algo muy importante de esa enfermedad, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos, vamos a ver si lo puedo agrandar. Aquí tenemos a grandes rasgos, ¿sí? Las fases iniciales, ¿sí? De la enfermedad, cómo se va fragmentando, ¿sí? Se absorbe, se empieza a reosificar, ¿sí? Y vean, aquí está, lado más o menos saludable, y aquí cómo quedó, como una coxa plana. ¿Se fijan bien? Que ya no quedó redondito, ya quedó más planito. ¿Ya guacharon o no? Sí. ¿Sí? Bueno. Luego, rápidamente le da más a los niños, 4 o 5 veces más niños que niñas. La edad promedio es de 4 o 8 años. Se asocia a niños de baja estatura, delgaditos, chaparritos y muy activos. Es más en niños asiáticos y menos en niños negritos. Y principalmente en niños de nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Y puede ser bilateral en el 10% de los casos. La etiología a grandes rasgos es desconocida. Obviamente sí se conoce la fisiopatología de la enfermedad, pero
bien por qué comenzó, por qué se dio esa embolia o por qué se dio esa falta de circulación. No se sabe el principal evento desencadenante, solo se sabe que pasó eso, ¿sí? Otros factores relacionados es que la mamá fume, sean pobrecitos, que al niño le hayan dado muchos corticosteroides, que tenga muchos antecedentes de traumatismo, alteraciones hormonales, baja talla, alteraciones en la coagulación, bajo peso al nacer, que el niño crezca mucho, ¿sí? Inclusive por exceso de hormona de crecimiento, y bueno, el factor hereditario está en discusión todavía, ¿sí? No me voy a meter mucho en esto porque nos quedan temas por ver, pero lo vamos a ver en un futuro. Otra, y si nos queda tiempo nos regresamos aquí, pero quiero abarcar los temas del temario. Otra enfermedad de la infancia o de la adolescencia que podemos encontrar es la enfermedad de Osgood-Schlatter. No sé exactamente bien cómo se pronuncia, pero ahí está el nombre. Candy Saraí Carrillo. Mande. ¿Qué conoces de la enfermedad de Osgood? La verdad no tengo ni idea. Malo, Candy. Carla Rosalía, dije que te iba a preguntar. Carla Rosalía. ¿Dónde está Carla Rosalía? Carla Rosalía. Pues malo para ella. Bueno, ahora le preguntamos a Tamara Martínez. ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escucho. ¿Sí? ¿Tamara Martínez no está tampoco? Ok. Tamara Martínez, mandándose a la lista. Luis Guillermo López Ríos. Sí, doc. Ok. Misma pregunta, ¿qué conoces de la enfermedad de Osgood? Nunca la había escuchado, doc, la verdad. ¿No? No. Ok, pues al menos estás aquí. Si te vuelvo a preguntar y no sabes, pues no supiste. Trata de poner más atención, ¿sí? Después voy a ser más estricto con eso. A ver, Melanie. Es común en las personas que realizan sentadillas con peso, ¿no? No es excesivo. O sea, tengo esa duda si sí es esa para poder decir que si no, para ni decir. Sí le puede pasar, sí. ¿Sí? Ah, ok. Entonces es cuando hay como un estirón, ¿no? Del nervio, del tendón, perdón. Del tendón, si no me asustes tanto, por favor. Ok. Ustedes saben para qué sirven, es decir, sí, inflamación, hay dolor, inflamación. Ustedes saben para qué sirven, por ejemplo, los trocantes, el trocante mayor del fémur, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven los grandes puntos o salientes óseos que tenemos en los huesos? ¿Para qué sirve el trocante? El trocánter mayor, el troquíter, el troquín, el trocánter menor, el maleolo externo, maleolo interno, epicóndilo, epitróclea. ¿Para qué sirven todos esos puntos que tenemos en los huesos? Hay inserciones de tendones. Perfectamente bien contestado, ¿sí? Para el anclaje de los tendones. También se contestó bien. Entonces, esas salientes óseas se forman por la tracción de esos tendones, ¿sí? Y, en este caso, ¿cuál es la saliente ósea afectada en la enfermedad de Osgood? La tuberosidad La rótula. anterior. La tuberosidad tibial anterior, ¿sí? Por el tendón rotuliano, ¿sí? Que pues sale de la rótula, pero en este caso el hueso afectado es la tuberosidad tibial anterior de la tibia. ¿Me doy a entender? Ok, entonces.
Se trata entonces de la enfermedad de Osgood-Schlatter por una apofisitis de tracción en la región de la tuberosidad anterior de la tibia. Es más frecuente en preadolescentes y aumenta tras la actividad deportiva, saltos y carreras con paradas bruscas, ¿sí? El tratamiento es el reposo deportivo, podemos usar cinchos, como los vimos en la clase de las prótesis de la clase pasada, y obviamente hay que dar antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? En las radiografías tú puedes encontrar irregularidades y fragmentación del tubérculo tibial. Suele ser autolimitada y puede requerir una modificación de la actividad, y en ocasiones, cuando molesta mucho, pues una escisión, o sea, quitar los fragmentos separados. Por ejemplo, miren, hay una clasificación, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero dependiendo de qué tanto se ha separado o de qué tanto es el ángulo de esto, puede ser quirúrgico o no. Y en este caso, como vieron que estaba muy separado, pues bueno, tuvieron que poner estos tornillitos para pegar la tuberosidad anterior de la tibia a su lugar, ¿sí? Es más común, les dice ahí, en preadolescentes que hacen mucho deporte, pero bueno, últimamente, como está mucho de moda el CrossFit, o ese deporte donde trabajan como albañiles, pero ustedes pagan en vez de que les paguen, entonces ahí, como hacen muchas sentadillas, burpees, o no sé qué nombre le dan, generan mucha tracción, y aunque no se ve como en esta radiografía que vemos ahí, pero sí hay una inflamación en los tendones y en el periósteo de esa zona, y suele doler. ¿Me doy a entender? Aunque la enfermedad de Osgood propiamente dicha, pues se da más en los preadolescentes. ¿Estamos de acuerdo, chavos? ¿Eso se puede llegar a confundir con bursitis? Probablemente sí se puede llegar a confundir, pero pues, obviamente la sintomatología, una bursitis es otra estructura dañada, ¿sí? Y generalmente no hay una bursitis, o bueno, no hay una bursa justamente por encima, o sea, encima de entre la piel y la tuberosidad anterior de la tibia, no hay una bursa propiamente dicha. Si hay bursa, más arriba y por los lados, pero no justamente sobre la tuberosidad tibial. Y te digo, normalmente hay una bursa, porque pudiera haber alguien que sí la tuviera, aunque nunca me ha tocado verla. ¿Me doy a entender? Ok. Pero sí, bueno, sí. si nos vamos a eso, pues mira, por acá tenemos la bursa de la pata de ganso, aquí tenemos la bursa suprapatelar, la bursa prepatelar, o sea, tenemos muchas bursas, pero justamente aquí, encima de la tuberosidad anterior, generalmente no hay una bursa, generalmente. ¿Sí? Ok. Ahora, la enfermedad de Osgood entra como una enfermedad del tipo osteocondrosis, y no es la única que tenemos en el cuerpo. Tenemos un chingo de dos costales. Obviamente, la enfermedad de Osgood, ¿sí? Es de las más frecuentes en este caso, ¿sí? Que entran dentro de las osteocondrosis. Y luego tenemos otra enfermedad que se llama deslizamiento epifisiario. ¿Vale? ¿Qué le ven de raro por ahí? Francisco Javier Celedonio. Francisco Javier Celedonio Carrillo. No lo encuentro. No lo encuentro. ¿No lo encuentras? Ok. Alma Araceli Arriaga. ¿Alguien quiso participar? Ok, ya dijeron la posición de la cabeza del fémur. Carla Alejandra, ¿qué dices tú? Sí, iba a decir eso, lo de la cabeza del fémur que estaba ladeada. Ok, muy bien observado. ¿Qué pasó aquí, chavos, entonces? Está desplazada, ¿no? Se desplazó. Desplazada de la epífisis, muy bien, ¿vale? Entonces, normalmente es un deslizamiento entre el cuello femoral y la epífisis femoral proximal, quedando la epífisis femoral proximal en dirección posterior e inferior. Es la causa más frecuente de dolor, claudicación de la marcha y limitación de la movilidad de la cadera del adolescente, ¿sí? Entonces, ¿en qué se diferencia de la
Lectalbe-Perthes de la epifisiolisis femoral, o del deslizamiento epifisiario, más bien dicho, el tiempo, ¿sí? El tiempo, o sea, uno es más del adolescente y otro es más del niño de 6, 7 años, ¿sí? De 4 a 6, 7 años. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, Sí. en estos casos puede ser bilateral, como lo ven como lo ven aquí. ¿Se fijan? ¿Sí o no? Sí. Dice aquí que es más frecuente, 2, 3 veces más frecuente en niños negritos y del sexo masculino, ¿sí? Se produce entre los 11 y 16 años y en el femenino se produce un poquito más jóvenes a las niñas, de 10 a 14 años. En el 70% se asocia a obesidad, también hiperactividad, en retroversión femoral y en alteraciones endocrinas que alteran la física de crecimiento, como puede ser el hipogonadismo, el hipotiroidismo, la falta de hormona de crecimiento o el hipopituitarismo, donde ya te afecta más hormonas, no solamente la de la hormona de crecimiento, así como raquitismo renal por falta de hormonas renales y también el síndrome de Down, ¿sí? Puede ser bilateral en el 40-60% de los casos, sobre todo en pacientes que tengan una patología de origen endocrino. La sintomatología que van a referir estos niños, pues bueno, pues claudicación a la marcha, una cojera con dolor, con la actividad que se localiza en la cara anterior del muslo, ¿sí? En 2/3 partes de los casos, y inclusive les puede doler la rodilla en 1/3 parte de los casos. En este caso, los pacientes con dolor en la rodilla se diagnostican de forma más tardía y por lo tanto pueden tener mayor desplazamiento, porque entre más el niño siga pisando, pues más se va a ir desplazando, ¿sí? El miembro lo vamos a encontrar en rotación externa y la limitación de la rotación interna aumentada también va a estar a medida que se va flexionando la cadera. Es un hallazgo muy característico, ¿sí? Fíjense que a mí me pasó personalmente que me llegó un paciente en lo privado por una patología le dolía la rodilla, y le pedí yo radiografías de rodilla nada más, y pues la rodilla se veía bien y el niño seguía claudicando y siempre les exploro la cadera, pero no me refería a dolor en la cadera. Ya hasta como de 10 sesiones de terapia que el niño no mejoraba, pues dije, ¿sabe qué, señora? Vamos a pedirle también radiografías de cadera. Y la señora, pues ¿cómo? Si ya vio la rodilla, estaba bien, pues sí, pero déjame ver la cadera. Y y chale, que sí aparece ahí. Y ya está más desplazado. Y decir, ay, no dije nada, ¿sabe qué? Se me va con el trauma, puede que la tengan que operar. Y sí, a la semana ya estaba operado el chamaco. Entonces, siempre, bueno, me quedó ya de lección para mí, de mí mismo. Cuando un niño te llegue por rodilla, de una vez estudia la cadera, no vaya a ser. ¿Sale? Doctor, ahorita que comenta que después de 10 sesiones de terapia, la misma terapia que se estaba realizando para rodilla, ¿le estaba afectando para que hubiese más deslizamiento en cadera? No, pero retrasamos el diagnóstico. ¿Sí? Retrasamos el diagnóstico. ¿Sale, vale? Y de hecho lo estaba metiendo a la hidroterapia, a hacer ejercicio en alberca, entonces el niño no estaba apoyando de más. Entonces por ahí estoy tranquilo yo, pero pues retrasé el diagnóstico como un mes. ¿Sale, vale? Entonces, pues bueno, a uno siempre le gusta hablar de lo bien que hace las cosas, pero también cuando las hace mal, pues hay que decir la verdad, ¿verdad? Estoy compartiendo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, ya vamos a terminar. Y bueno, se puede dividir en crónico cuando dura más de 3 semanas, estable si toleran la carga, e inestable si no toleran incluso con auxiliares. En este caso mi paciente era estable porque toleraba la carga, ¿sí? Pero se estaba desplazando, entonces iba en camino a ser inestable y lo alcanzaban a operar. El diagnóstico pues obviamente es por radiografía, tienes que sospecharlo y pues con radiografías lo confirmas, ¿sale? ¿Vale? Bueno, hay una línea que se llama la línea de Klein-Tretowan, donde haces una prolongación cortical superolateral del cuello,
Y en este caso normalmente te tiene que cortar un pedazo del fémur, ¿sí? Incluso, y ya cuando tienes un deslizamiento, pues esta línea no la va a tocar, ¿sí? O sea, el fémur está más para abajo. Si tú tienes duda, háganse cuenta, aquí tengo la radiografía, yo le hago un trazo siguiendo esta línea. Déjenme ver. Ahí está. Ya puedo activar la plumita. Entonces aquí yo sigo la línea y normalmente tendría que abarcarme, esta línea tendría que rozar un pedacito de la cabeza femoral, pero no lo hace, ¿se fijan? Así de fácil y sencillo es de diagnosticarlo o inclusive al menos sospecharlo. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Sí. Y el tratamiento, bueno, dice ahí, las epifisiolisis agudas inestables deben de tratarse mediante reducción cerrada urgente y fijación con 1 o 2 tornillos. La demora del tratamiento de estas lesiones aumenta el riesgo de necrosis avascular. Entonces, también puede haber una necrosis avascular, un LEC, Calvé-Perte secundaria o una epifisiolisis. ¿Sale? Ahora, dice aquí, si el desplazamiento es leve o moderado, con un ángulo de deslizamiento menor a 50 grados, se trata mediante fijación in situ sin reducción con un tornillo canulado. El tornillo debe de situarse en el centro de la cabeza femoral y a más de 5 milímetros de la superficie articular, o sea, que no vaya a tocar este tornillo la superficie articular, ¿sale? ¿Vale? Al menos tiene que haber 5 milímetros de distancia, ¿sí? Y cuando el desplazamiento es grave, un ángulo mayor de 50 grados, se trata mediante osteotomía, que es un corte en el hueso. Y chan chan, se acabó lo que se vendía por el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario, sugerencia? Doctor, yo me quedo con una duda, pero no precisamente de la clase. Las diapositivas solamente las suben en manera de video, ¿verdad? Sí. ¿Saben qué? No hay manera de que nos las pueda facilitar subiéndolas a la plataforma. Pero sí les voy a pasar las de las férulas, porque también tuve problemas con el video. ¿Sí? También la de fracturas, todo, que es que no hay un libro que venga así, encontré uno, pero aún así le faltan. Entonces, sí. Tienes que estar buscando en libros y en libros. Pues chavos, eso es lo bonito de ser estudiante, tienen que estudiar de varios libros, tienen que agarrar de una cosa, de otra. Ojalá qué bonito fuera que todo estuviera en un solo libro y se acabó, pero no. Además el de fracturas, todo, Camle, y el otro también. El de férula sí, el de fracturas les voy a subir el video porque ya lo grabé. ¿Tiene el libro de Lange? El Lange no lo tengo, pero igual puede ser una buena fuente bibliográfica y viene muy resumido. Okay. ¿Alguien más? Chan, 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 chan. Bueno, entonces de momento es todo, nos vemos el próximo lunes y por más emoticones que me pongan no les voy a pasar. Bueno, cuídense mucho. Bye bye. Gracias. Gracias. Doctor. Mande usted. Ya ve que dejó la tarea, ¿verdad? Ajá. Ya ve que al último dijo que quería que pusiéramos 3 padecimientos. ¿Son como los que explicó ahorita en la clase? Sí, exactamente. Agarra los 3 que más te gusten y me los explicas. Ok, gracias. De nada. Bueno, cuídense. Bye bye.